Los expertos dicen que ante un fallido Estado de Derecho, la sensación de abandono genera una identificación con aquel que desafió y venció al sistema. Así están explicando la simpatía y el tomar a broma este hecho de la mayor parte de la población. Claro, estamos indignados porque sube la leche, porque a todos nos han asaltado en el camión y nos quitaron el celular o la cartera, porque no podemos salir a la calle. Entonces, el día que alguien nos hace quedar en ridículo, pues, oye, se convierte en mi cuate, en mi adalid, en mi símbolo para decir qué bueno que les hiciste quedar en ridículo. Sabemos que el Chapo es un villano que ha asesinado y envenenado a millones con droga, pero nos sentimos cercanos a él por su omnipotencia. Tampoco es ese envenenador que dicen, ¿eh? El que la haga no quiere decir que los obliga a que la consuman. Entonces vamos a sacrificar a todos los directivos de Phillips and Morris. Pues algún sentido se le quiere dar a esto, porque es extraño que al mismo tiempo que hubo preocupación en algunos, en otros provocó la risa, la carcajada, la burla. Y hasta cierto regodeo. Yo insisto, hay en un gran sector de la sociedad como el de, mientras le vaya mal al gobierno de Peña Nieto, qué bueno que le pasó. Entonces aumentan las burlas por cualquier circunstancia, y puede ser lo del Chapo, pero puede ser lo de que su esposa no le dio la mano o le quitó el brazo en París, o incluso lo del pastel, el famoso pastel. Ya está tan nervioso Peña Nieto en cualquier momento que se le nota perfectamente que está nada más pensando en no cometer el siguiente error, una declaración, una palabra mal pronunciada, hasta una rebanada de pastel. Y yo insisto, parece que nos regodeamos con que le esté yendo mal al presidente, como si fuera un asunto personal. Con toda... ¿Una especie de venganza? Sí, yo creo que sí. Lo que está muy mal. Le va mal al presidente, me va mal a mí. A todo. Por lo menos eso deberíamos de entender. Pero a mí siempre el presidente me parece que no va de acuerdo al momento. Sale según él muy indignado y no parece que la indignación sea natural. Y a veces acaba de pasar algo muy grave y él todavía es capaz de hacer chistes. Lo hemos visto en varias presentaciones que decimos, bueno, ¿este hombre en qué país está viviendo? Pero la gente se ríe por apoyarlo, los que estaban ayer presentes en el acto que encabezó. Pero me refiero que esa disonancia con el momento que se está viviendo es lo que la gente percibe mal. Lo que la gente dice, bueno, si este hombre no va a los lugares donde suceden las cosas, si no estaba en el país, por la razón que sea eso, no importa, la gente se empieza a sentir más alejada de él. Y por eso los memes son tan crueles. Nunca había visto tanta crueldad ni en los caricaturistas más sesudos de México. Ayer el presidente, por cierto, dijo que una de sus aspiraciones frustradas es no ser notario. Hubiera querido ser alguna vez notario, pero el destino y la vida nos deparó otro camino. Estuvo entre los 200 notarios con quienes se reunió ayer, pero ahí está otra traición de su cerebro. Yo hubiera querido no enfrentar esta situación que se me está planteando, ¿no? Y pasármela como ustedes sentado en una oficina, ganando campechano. Ganando mucho. Desgraciadamente reconoce que no está donde quisiera estar. Y por otro lado, hay que recordar que cuando él era gobernador del Estado de México, elaboró en varias ocasiones listas que eran firmadas ante notario con todos los compromisos que tenía que cumplir durante su periodo de gobierno. Entonces les hacía alusión, les hacía ovaciones a los notarios diciendo que ellos habían sido parte de su campaña, de su logro,
porque habían certificado todos esos compromisos que él había prometido. Ahora, qué curioso. Yo de niño quería ser astronauta o piloto, pero jamás en mi vida se me hubiera pasado por la cabeza ser notario. Es que tú no viste como él de chiquito cómo vivían los notarios. Seguramente. Es que él lo vio. Es que él repartió un montón de notarías en el Estado de México. Esa payasada de lo firmo y lo cumplo, lo hizo hasta para la presidencia y estamos esperando el cumplimiento. Porque muchas de las obras, acuérdense que se quedaron a la mitad en el Estado de México. Y encima dice que no fue notario porque su maestro era muy estricto. Deja entrever que ahí hubo una cuestión que no podía salvar. Pues lo peor es que dio motivo a que supusiéramos esto de lo que estamos hablando. A que no está satisfecho con lo que está haciendo, que lo que está haciendo ya se lo puso en la vida y lo tuvo que... Y le ha dado sufrimiento, problemas, situaciones incómodas. Y como que el grupo político al que pertenecía le dijo, tú vas a ser el presidente, cualquier otro. No, tú tienes que serlo bien. Y lo llevaron, y lo apoyaron y lo acomodaron para ser presidente. Y pues lo está haciendo, y claro, sirve más que bien los intereses que lo apoyaron, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención del evento del presidente con los notarios, anoche que estaba viendo las imágenes, no es tanto la declaración de la que hemos estado hablando, sino, no me gusta especular, pero ahora sí lo vi muy ojeroso, muy delgado y hasta demacrado. Por esto que ha corrido el rumor, porque también, como no nos informan nada en presidencia de su estado de salud, se ha especulado mucho acerca de si tiene cáncer, si está enfermo de alguna cosa mucho más grave. Pero a mí me pareció, en la escena de ayer donde está entregando el reconocimiento a los notarios, sí, yo ya lo vi ahí sí, muy ojeroso, pero como decías, quizá está padeciendo el poder. Está padeciendo la presidencia de la República y se lo está consumiendo la propia, el estrés y la tensión, porque se les desdibujó totalmente su proyecto. Hasta las reformas todo iba muy bien. Las sacó adelante y de pronto viene lo de Ayotzinapa y de ahí para acá no ha dado una. La revista aquella que lo publicó en su portada. Y eso fue una muy dolorosa caída, porque de ahí en adelante todo se enturbió, todo se complicó, como es natural en un país con tantas restricciones y corrientes e intereses, ¿no? Sí, esa revista que lo sacó en la portada ya también sacó al Chapo. Entonces, gracias. Pues esa es más o menos la situación. Sergio, gracias. Osorio Chong debe ser el secretario cabezón. Siempre se la pasa encabezando. ¿Por qué no mejor se la pasa trabajando, ejecutando, diciendo y logrando? Pues ese es su trabajo. Y sí trabaja. Sergio, el Verde sí cumple, el Piojo sí cumple, Enrique Peña Nieto, la Segov, la SEP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí cumplen. El único que sí cumple es el Chapo. Pues todos los que dicen cumplen lo que dicen que van a hacer. El Verde se pone metas deleznables, pero las cumple. El Piojo se prometió ser millonario, ya lo es. Ya lo es. A base de comercialización. Deje de pagar la Hacienda para ver si no le cumple un embargo. Nosotros cumplimos. Pues sí. A medias. No, hay mucha gente responsable en este país. Sí. Solo que a veces hay malfario. Sí. Y tan se cumple que el país sigue avanzando a pesar de todos los pesares. Sobre todo porque muchas de las cosas que le pasan al presidente de verdad, en mi opinión, son como de mala suerte. Aquí alguien, lo dijiste, Héctor, parece que los orinó un perro. Realmente es que los desastres naturales, la economía, el precio del petróleo son cosas que él no hubiera... Pues eso es una consecuencia de la economía global. Todas esas cuestiones él no las imaginaba cuando empezó su mandato. Es mala suerte. Fíjate que yo creo que le vendieron una historia falsa.
desde que él estaba en campaña, era así un hombre muy entero, se casó con una mujer muy bella. Todo lo que fue la campaña publicitaria era así como de sueño de hadas. Y se enfrenta a un país que yo creo que ni él mismo se esperaba. No fue lo mismo el Estado de México, que en dimensión, en proporción era otra cosa, y te enfrentas a un monstruo que tiene más cabezas de las que te habían contado, y él fue al que pusieron al frente. Yo siento que es como si lo hubieran engañado, y él se prestó a ese engaño, obviamente. Pero yo no estaría tan de acuerdo en el asunto de engañado, ¿no? Él sabía perfectamente a qué estaba jugando, y más con un grupo como el de Atlacomulco, que fue el que lo fue creando, respaldando, construyendo. Creo que hablar de engaño es, en cierto modo, eximirlo de sus responsabilidades. Yo lo que creo es que no tiene la capacidad para responder frente a situaciones que, como bien decían, no esperaba. Le salieron de pronto y no ha tenido la facilidad de responder al bote pronto. Exacto. Mientras todo iba en caballo de Hacienda, sí, muy bien, pero en el momento en que lo presionan tantito, se sale de balance. Pero eso es falta de carácter. Estás dando una descripción de alguien que, pues, es medroso. O no tiene ordenados sus pensamientos. Por ejemplo, eso, ¿cuáles son sus libros favoritos? Y se queda frío. Obviamente ha leído libros, se estudió, aunque se fueran los textos. La Biblia creo que la leyó. Los textos de la carrera que estudió, pues tuvo que haber leído alguno, ¿no? Pero no le vienen a la mente en el momento indicado, y dice lo primero que se le ocurre, y que no es lo indicado, pues. No es una pregunta fácil, ¿eh? De verdad que no es, aunque sea uno lector, que te pregunten a bote pronto cuáles son tus 3 libros favoritos, es bloquearte. Porque aunque seas de verdad un lector, se los apuesto aquí, hay un escritor. Y si le hacen esa pregunta a bote pronto, no va a poder responder. Por favor, lo que pasa es de que debían de prepararlo para responder preguntas difíciles. Lo que decía Alejandro, no está preparado para los eventos que le llegaron de repente, no reaccionó. Y nunca creo que haya sido engañado. Por favor, él deseaba llegar a la presidencia. Él tiene una carrera política muy interesante. ¿Qué es lo máximo que puede llegar un político? A la presidencia. Es su ambición. Y lo logró. Sí. El hombre, como quiera que sea, estaba muy preparado para lograrlo. Físicamente, intelectualmente lo prepararon. Algo les faltó de terminar de cocinar. Ahora, considerar, porque está sucediendo lo que ha sucedido en algunos otros sexenios, considerar que el presidente es tonto, me parece que es también pecar de una soberbia infinita. Si está ahí, es por algo. Es decir, no llega cualquier persona a la presidencia, con todo y que se pueda hablar de que si las estructuras políticas, que si se lo acomodaron, que si la televisióncracia o lo que quieran. El hecho es que está ahí, debe tener sus buenas razones para estar ahí. No creo que sea bueno que nosotros como sociedad subestimemos al presidente. Se le puede criticar, se puede decir, a mí sí fue una gran decepción que el PRI regresara en tan poco tiempo a Los Pinos. Esas son otras cuestiones. Pero simplemente minimizar todo diciendo es que el presidente es tonto, no entiende. Yo creo que es muy peligrosa esa opinión tan simplista.